Saludamos al coordinador del grupo parlamentario de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política en Cámara de Diputados, conocido por todos ustedes, fue el presidente de la Junta, Ricardo Monreal Ávila. Saludamos ya a los senadores y senadoras que nos acompañan. Tiene la palabra la senadora Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Les damos aquí la bienvenida a la licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, al maestro Juan Ramiro Robledo, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, al maestro Esteban Martínez Mejía, consejero adjunto de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, al senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, al diputado Ricardo Monreal Ávila, obviamente a la licenciada Luisa María Alcalde, consejera jurídica, y bueno, pues les agradecemos a todos y a toda su presencia, a la senadora Julieta Ramírez. Queremos decirles que pues en mi calidad de presidente el día de hoy recibo este proyecto, esta iniciativa de la presidenta de la República para esta reforma judicial. Consideramos que es muy importante este evento, que estemos aquí todos y todas presentes, ya que este mismo día le vamos a dar turno a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, y en la sesión de mañana jueves vamos a informarlo en el Pleno de la Comisión Permanente para lo que sería esta aprobación de nuestro periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Y con esto pues se dará inicio a ese proceso legislativo para las cuestiones relativas a esta importante reforma judicial que estaremos nosotros debatiendo y aprobando próximamente. Entonces, le vamos a ceder el uso de la palabra a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, agradeciendo la recepción esta mañana aquí en el Senado de la República, agradeciendo la intervención de la senadora Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión Permanente, también la anfitrionía siempre grata de nuestro compañero el senador Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, también del diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y también saludar a las senadoras y senador presentes, también por supuesto acompañada en compañía inmejorable de la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, la maestra Luisa María Alcalde Luján, y el equipo de la consejería. El día de hoy estamos aquí presentando una importante iniciativa presidencial de reforma a la elección del Poder Judicial para profundizar en la transformación de este sistema. Un proceso que inició en 2025 porque en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum estamos convencidos que el verdadero poder reside en el pueblo. El propósito de la iniciativa que envía la presidenta Claudia Sheinbaum es fortalecer los mecanismos que permiten que la voluntad del pueblo se exprese con eficacia. Por ello se propone que la fecha de la elección al Poder Judicial se modifique para que ésta se celebre
el 1 de junio del año 2028. Con ello se busca atender los desafíos logísticos planteados por diversos actores, entre ellos el Instituto Nacional Electoral, y dicha modificación no se limita al ámbito federal, sino que obligará a las entidades a establecer calendarios homogéneos y con ello dar certeza jurídica en todo el territorio nacional. También se busca mejorar la operación de los comités de evaluación, su proceso de evaluación y la selección de personas. También reduce el número de candidaturas propuestas por comité con el fin de simplificar la boleta y que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en un mecanismo más simple al asistir a la casilla. También se establecen reglas claras de organización territorial, tomando como base los circuitos judiciales y estableciendo la obligación del INE para organizar distritos electorales judiciales. Esto abona sin duda la certeza en que la ciudadanía podrá identificar claramente a las candidaturas de su ámbito territorial. Se crean las secciones en la Suprema Corte y con ello se plantea que el trabajo sea más eficaz y reducir los rezagos. Con ello se dejará al Pleno de la Corte los asuntos de gran relevancia. En México tenemos una sociedad cada vez más informada, politizada, participativa en la vida pública del país, que con toda responsabilidad y conciencia acudió a las urnas en la primera elección del nuevo Poder Judicial. El cambio de este poder, donde había excesos, era y sigue siendo indispensable para cerrar el paso a diversas formas de injusticia, corrupción, delincuencia organizada, delincuencia de cuello blanco, para que no haya impunidad. Hoy confiamos en que el Poder Judicial, emanado del pueblo, trabajará con integridad y vocación de servicio, porque defender la reforma significa reconocerla como una conquista democrática, no de un partido ni de un gobierno, sino de la gente, que existió un poder judicial más justo y transparente. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. A continuación tiene el uso de la palabra la consejera jurídica Luisa María Alcalde de Luján. Muchísimas gracias, saludo con mucho gusto a los medios de comunicación, agradecer por supuesto a la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, que nos reciba el día de hoy, a ambos coordinadores, a Ricardo Monreal y a Ignacio Mier, y a los senadores, senadoras que hoy nos acompañan. En efecto, hoy venimos a dar entrega formal de la iniciativa que presenta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial inauguró una etapa nueva en la vida democrática del país. En la jornada histórica del 1 de junio de 2025, cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos ejercieron por primera vez su derecho a decidir de manera libre quiénes serían los ministros, ministras, magistradas, magistrados, jueces y juezas. Se partió del convencimiento de que una de las causas estructurales de la impunidad y la falta de justicia ha sido precisamente el distanciamiento entre la ciudadanía y las autoridades responsables de hacer valer esta justicia. Por eso la reforma al Poder Judicial partió de una premisa ética: la paz solo puede ser producto de la justicia, y no puede haber justicia si las instituciones responsables de garantizarla son distantes al pueblo. De ahí que democratizar la justicia no sea un giro retórico, sino una decisión fundamental para consolidar un auténtico Estado de Derecho. Ahora bien, las grandes reformas no se construyen desde la rigidez, se fortalecen a partir de la propia experiencia, y como ocurre en todas las transformaciones profundas, su implementación revela
Siempre áreas de oportunidad para perfeccionar el diseño normativo sin alterar fundamentalmente el carácter democrático. La experiencia que vivimos de la elección judicial en 2025 confirmó la viabilidad del modelo, pero también nos mostró formas de poder hacerlo más eficiente, más claro y sobre todo más accesible para la ciudadanía. Por ello, la iniciativa que hoy presenta la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como aquí la Secretaria de Gobernación plantea, primero, trasladarla al 2028, ya vamos a vivir una elección sumamente relevante, con muchos cargos a elegir en el 27, y la idea es que pueda aplazarse al 2028 para poder tener más tiempo. Ahora bien, también se profundiza, número uno, quizá de lo más relevante, simplificando el ejercicio del voto. Número dos, mejorar los mecanismos de selección de candidatos para garantizar siempre que las mejores mujeres y hombres lleguen a ser los juzgadores electos. El primer cambio es el tema de la fecha. El segundo, se propone adecuar la revocación de mandato para que pueda celebrarse de forma concurrente a los procesos electorales ordinarios en caso de que así sea propuesto de acuerdo a la propia Constitución. Sabemos que para poder llegar a una revocación de mandato hay que llevar a cabo una serie de requisitos establecidos en la Constitución. Si esos se realizaran, la idea es que pudiese ser concurrente en 2028. Otro de los ejes de esta iniciativa es el fortalecimiento de los comités de evaluación. Se crea una comisión coordinadora. Todos los comités de evaluación van a elegir a un presidente que coordine sus trabajos y esos presidentes, a su vez, una comisión coordinadora que será la encargada de homologar criterios, establecer cuáles son los requisitos formales y dar pie a los trabajos de la comisión. Eso nos va a ayudar mucho para la homologación de los trabajos. Por otro lado, también la elección del 25 nos mostró que para que el voto sea realmente libre e informado, las boletas deben ser comprensibles para la ciudadanía. Entonces, otro de los elementos muy importantes de esta iniciativa es establecer el diseño claro y manejable de las boletas electorales, de manera tal que se pueda identificar con mucha claridad el poder que está postulando esas propuestas y también las especialidades. Finalmente, el esquema va a permitir que la ciudadanía vote de manera más clara y representativa y que solamente la ciudadanía vote por una sola especialidad, tratándose de jueces o de magistrados. En eso consiste esta iniciativa que hoy ponemos a consideración de esta sesión permanente para que pueda ser turnada y el Congreso de la Unión pueda tomar una determinación. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. Saludamos también al senador Ramírez Marín y a continuación le damos la palabra al diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidenta del Senado, y muchas gracias por invitarnos, secretaria de Gobernación y consejera jurídica, a la presentación de la iniciativa. Gracias, estimado Nacho Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, por la anfitrionía, y gracias a los legisladores que nos acompañan y al personal de servicios parlamentarios que hace lo mismo. Gracias a los medios de comunicación que cubren la fuente y que hoy están aquí presentes en un evento relevante. La iniciativa que hoy se presenta contiene 7 artículos de la Constitución
que pretenden modificarse si la mayoría calificada y el constituyente permanente así lo determinan. Ya aquí, tanto la secretaria de Gobernación, en un contenido muy sucinto, ha señalado los propósitos de la reforma y los ha completado con más amplitud Luisa María Alcalde. Yo les podría decir y subrayar 5 características de la iniciativa. Una, que profundiza el proceso democratizador del país, proceso de transformación. 2, que fortalece los mecanismos para la elección. En ello implica la posposición de la elección de jueces y magistrados para llevarse a cabo en junio del 2028, en lugar de la concurrencia que actualmente dispone la Constitución de llevar a cabo la elección el mismo día de la elección federal de junio del 2027, y que era una demanda casi unánime de órganos electorales, tribunal electoral, politólogos, partidos políticos y distintos actores de la vida social. Es una demanda que recoge esta iniciativa enviada por la Presidenta de la República y que nos parece correcto que haya hecho eco de todas estas inquietudes que se observan en la sociedad. El posponer la elección genera certidumbre y genera precisamente el tiempo para organizar bien esta elección de magistrados y jueces en junio del 2028. También, como tercer punto, yo les diría que otorga seguridad jurídica. Sí, en una de sus disposiciones a modificar está implícita la selección de candidatos, la simplificación del proceso, la nueva boleta mejor diseñada, también la reducción de candidatos que pueden estar en la boleta y una homogeneización de lo federal con lo local para que no existan reglas distintas en la elección de miembros del Poder Judicial. También, como cuarto punto, es una novedad, innovación o retomar el trabajo que venía realizando la Corte en salas. Hoy se establecen 2 secciones, así se les llama, pudo habérseles llamado de otra manera, pero 2 secciones de la Suprema Corte de Justicia para agilizar el trabajo en la Corte y para evitar el rezago o para eliminar el rezago que la Corte tiene desde hace varios años. Y como quinto, les diría el tema también innovador que está comentado por ambas partes, el de la concurrencia, es decir, que en la misma fecha de junio del 2028 podrá potestativamente optarse también por la elección y al mismo tiempo la revocación de mandato. Así seguramente vendrá la iniciativa, es una potestad, en el podrá ser el mismo día de la elección, la revocación de mandato con la elección de jueces y magistrados. Eso es lo que contiene en términos muy generales. Vamos a revisarla bien. A partir de ahora, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, una vez que la reciba formalmente, que será en las próximas horas, comenzaremos a trabajar el dictamen para que el dictamen pueda circularse mañana. Ese es el plazo más o menos que es el Senado de la República, y posteriormente a los estados, que como son parte del constituyente permanente, la mitad más 1 deben de avalarla y aprobarla. Después vendrá de nuevo a la permanente para su declaratoria
de constitucionalidad y luego la promulgación y publicación de esta reforma, si es que se aprobará por los mecanismos que la Constitución señala. Así es de que estamos en tiempo, vamos a hacer nuestro trabajo, los diputados que somos Cámara de Origen, intentaremos hacer el trabajo cumpliendo todas las etapas, no vamos a abreviar, no vamos a generar medidas rápidas, sino que obedeceremos estrictamente a la legislación para que esto tenga un buen resultado por parte de todos los actores que la Constitución y la ley señalan. Gracias de nueva cuenta por la invitación a estar presente, Secretaria de Gobernación. Un saludo afectuoso a la Presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Ignacio Mier. Muy breve, ya lo expresó de manera puntual, el propósito que tiene la reforma constitucional, tanto a la Secretaria de Gobernación, que nuevamente le agradecemos su presencia y que le exprese, como ya lo señaló el coordinador de diputados, Ricardo Monreal, nuestro saludo con afecto a la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. También lo detalló con mayor puntualidad la consejera jurídica y el diputado Ricardo Monreal. ¿Cuál es el propósito además del contenido que establezcan las reformas a los distintos artículos que presenta la iniciativa? El propósito que tiene la iniciativa es garantizar el pleno cumplimiento a lo que establece el artículo 39 constitucional con relación a que los mexicanos elijan a los integrantes de los tres poderes. Pero tiene también, de manera articulada con el 40 y el 41, evitar distorsión entre los sistemas político-electoral y del sistema judicial, con la otra posibilidad de transparencia y de rendición de cuentas, que es la revocación de mandato. Al garantizar que no haya distorsiones, se garantiza también la estabilidad, separando en el tiempo la concurrencia de la revocación de mandato con la elección de los integrantes del Poder Judicial, diferente al del sistema político del régimen de partidos para los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Y finalmente, en la parte logística, es facilitar el acceso informado de las y los mexicanos para la elección de los integrantes del Poder Judicial de los distintos cargos, conforme a la convocatoria que con anticipación establezca el Instituto Nacional Electoral. Con ello se le está dando cumplimiento, lo dijo bien la consejera jurídica. Todas las leyes, cuando se aprueban, nacen perfectibles. Así ha sucedido en el sistema de nuestro país, en toda la construcción del andamiaje constitucional y legal. Hay que reconocer también en esto la disposición que tienen los integrantes de nuestra coalición de respaldarlos, tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo. Está aquí la vicecoordinadora Giovanna Bañuelos de la Torre y el vicecoordinador Jorge Carlos Ramírez Marín, para dar testimonio y que se lo exprese a la presidenta, no solamente en colaboración de poderes, sino en convicción programática de fortalecer los derechos que tienen los mexicanos de elegir a los titulares de los tres poderes. Está también nuestra convicción de garantizar que este derecho se haga en condiciones democráticas, de facilidad y de transparencia. La recibimos y, como ya se señaló, le daremos el cumplimiento estricto a lo que establece el reglamento y el proceso legislativo. Presidenta Lauricel, muchísimas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, pero después de la foto y de la entrega formal.
Despegado, por favor. ¿Me regalan una foto a esta cámara, por favor? Gracias. ¿No preguntas? ¿No preguntas? ¿Sí va a ver o no? Están en el mismo sentido, por favor. En el mismo sentido, Leticia Robles de la Rosa de... Senador, dos temas nada más. Ya Cámara de Diputados nos ha dicho cuál es su calendario para aprobarla más tardar el miércoles en el Pleno. ¿Cuándo el Senado de la República tiene planeado aprobarla en el Pleno del Senado de la República? A la Secretaria de Gobernación preguntarle nada más si tiene ya, digamos, el mecanismo para que los congresos estatales lo aprueben, como hemos visto en las últimas veces, que lo aprueban muy rápido, si ya está garantizada esta aprobación rápido, para saber cuándo están previendo el día en que ya México tenga esta nueva reforma constitucional. Y nada más una pregunta sobre el Senado Insulza. Al abrirse un periodo extraordinario de sesiones, los 128 senadores están obligados a presentarse aquí. En este caso, ¿le pedirán a él que se presente o, en caso que no pueda asistir, presentar su solicitud de licencia para que venga su suplente? Le agradezco mucho por ambas respuestas. Gracias, Leti. ¿Nos presentamos? Nos sentamos mejor, ¿verdad? Pues sí. Bueno, rápidamente vamos a darle respuesta con relación al calendario que establece el proceso legislativo. Lo señaló bien el diputado Ricardo Monreal. Una vez que ha sido recibida por parte de la presidencia de la Comisión Permanente, se turna a Cámara de Diputados, se le informa mañana a los integrantes de la Comisión Permanente e inicia el proceso formal. Deberá de hacer una reforma constitucional, median 5 días para que puedan conocer del dictamen y discutirlo y analizarlo en las comisiones que determine la mesa directiva de Cámara de Diputados, darle turno. Hacer reforma constitucional seguramente será la Comisión de Puntos Constitucionales. Una vez que las comisiones en Cámara de Diputados lo aprueben, se turna al Pleno, se le da la publicidad, se esperan las 24 horas que establece el reglamento y se discute en el Pleno de la Cámara. Nosotros esperaremos de diputados que nos llegue la minuta. Una vez que llegue la minuta, se turnará a las comisiones correspondientes, estudio legislativo primero y puntos constitucionales, así ya lo acordamos con la mesa directiva, y estaremos dándole cumplimiento al reglamento. Se turna a las comisiones, se convoca a las mesas directivas, sesionan el día miércoles, esperamos nosotros por la tarde. El día jueves le damos primera lectura y seguramente el día jueves por la noche estará siendo discutida y votada en el Pleno del Senado de la República. La enviaremos a los estados y tendrán los estados que convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias, dependiendo en qué circunstancias se cuente cada congreso local. Y si es así, la Comisión Permanente, en la sesión que tiene convocada para el día martes 2 de junio, estaremos realizando el cómputo y la declaratoria formal. De tal manera que con esto le damos cumplimiento a los 90 días que establece la ley, le damos oportunidad a los congresos locales de que tengan 5 días para poder hacer la deliberación y aprobación, y de encontrar el respaldo en al menos 17 congresos, se podrá hacer la declaratoria formal y turnarse al Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial. Esa es la ruta. Por lo que hace a la convocatoria, es una responsabilidad que tenemos todos los
legisladores. Vamos a esperar que el día de mañana se apruebe la convocatoria para convocar un periodo extraordinario, y una vez que tengamos aprobada la ruta formal, estaremos haciendo el llamado y las reuniones previas de los grupos parlamentarios. Una más de Claudia Flores Barreto, M+. Coordinador, y no sé si la Secretaría de Gobernación o la consejera jurídica nos quieren hacer un comentario. El elefante en la mesa pues es el senador Insulza, aunque solo sea un voto. Su situación política, pública, legal, pues obliga a que usted nos diga si es deseable desde el punto de vista parlamentario, político, legal, que se ¿Qué les presenten parece las sesiones si extraordinarias? ese tema que tiene que ver con la vida interna del Senado de la República se los contesto, y por respeto a la titular de la Secretaría de Gobernación, al resto de los que nos acompañan, especialmente a la consejera jurídica y al propio coordinador Ricardo Monreal, y no desviarnos de algo que es importante, fundamental para perfeccionar el sistema político de nuestro país en materia de la elección del Poder Judicial. Con esta reforma se los platico al rato. ¿Vale?